sigo convencido, pese a todo, de que estos procesos de enjuiciamiento y castigo han sido y siguen siendo un aporte muy importante para la consolidación de la cultura democrática. Y, o dicho de otra manera, un aporte muy importante para la consolidación del repudio a las formas totalitarias o las formas autoritarias, ¿no? Por supuesto, no es que... No creo que estos procesos lideren esa virtud, sino que en todo caso acompañan a otras cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la educación, con los trabajos de memoria, ¿no? Bueno, los procesos judiciales también articulan, ¿no?, con otros ámbitos, y entre todos creo que han llevado a la Argentina a una posición de consolidación democrática interesante. Y eso me parece que es algo que de lo que todos y todas los que trabajamos en estos procesos estamos conscientes y estamos orgullosos, digamos. Luego, la segunda cuestión que te diría, ya a un nivel más personal, es que a los que trabajamos, por lo menos en esta causa, nos consta especialmente el hecho de que, bueno, hemos sacado de circulación algo así como 300 personajes que en su gran mayoría eran nefastos para la convivencia democrática. Muchos de ellos seguían teniendo influencia. Eran militares o policías en funciones, altos cargos, algunos se habían ido a la política, otros estaban en otros ámbitos. Eso no es menor también. Digamos, si esto lo proyectamos a nivel nacional, bueno, esas 2000 y pico de personas que fueron sometidas a proceso dejaron de tener esa influencia negativa, ¿no?, en la sociedad argentina. Y diría también, escuchando a las víctimas, diría también que gracias a estos procesos, las víctimas dejaron de cruzarse en la calle con esos represores, que era algo terrible, que nos contaban a nosotros las víctimas, ¿no? Que se cruzaba con su torturador en la cola del banco, en la puerta del colegio, en el colectivo o donde fuera. Bueno, en buena medida eso dejó de escucharse gracias a estos procesos. Así que eso también me parece que es algo interesante, que a nosotros nos consta, porque es lo que las víctimas... Y lo último que también nos han dicho las víctimas, y que por lo menos yo como juez no me lo esperaba, y ha sido muy grato también, en muchas ocasiones las víctimas nos han dicho que cada avance que se da en los procesos de justicia, las víctimas no la viven solamente como un acto de justicia, lo viven como un acto de reparación. Y esto yo no lo había tenido en cuenta. Es decir, el solo hecho de detener al represor es un acto de reparación. El hecho de llevarlo a juicio es un acto de reparación. El juicio oral en sí mismo es un acto de reparación, y la sentencia también. O sea, no solamente se han proveído justicia y verdad, sino también reparación efectiva a las víctimas. Así que eso también es algo que rescato mucho de estos procesos.